Hola, buenos días. Eh, Mi nombre es Mauricio Chutocruz, yo soy el gerente de Conexis. Les agradecemos su participación en este webinar que hemos preparado tanto para clientes, suscriptores de Conexis en Costa Rica, como para invitados que por primera vez nos acompañan. Em, el tema de hoy es un tema muy importante, digamos, un tema clave en procesos de contrataciones públicas relacionado con subsanar defectos en ofertas de, de contratación. La dinámica que vamos a seguir es primero vamos a revisar los criterios principales, la jurisprudencia relacionada, directrices, digamos, institucionales, administrativas, sobre todo de la Contraloría General de la República, con nuestra experta que ya vamos a presentar. Vamos a mencionar también nuestra base de datos legal sobre contratación administrativa para que la consideren como una excelente herramienta de referencia. Y a lo largo de toda la charla, sus preguntas son bienvenidas con el botoncito de QA o a través del chat. Sobre todo con el botoncito de QA, Ana Marcela va a ir revisando periódicamente las preguntas que vamos recibiendo y van a ir siendo eh, evacuadas sobre la marcha de la presentación. Mañana o el viernes recibirán un email con el link para ver el video para poder repasar esa charla y tenerla como respaldo. Ana Marcela, ¿verdad? Es nuestra experta en contratación administrativa del día de hoy. Ella, bueno, tiene amplísima experiencia en temas de derecho público y contratación administrativa. Tiene una maestría en contratación pública de la Universidad de Castilla-La Mancha y es graduada también de la Universidad de Costa Rica y profesora también en temas de contrataciones públicas y asesora de proveedurías y de empresas privadas como son clientes de nosotros. Entonces estamos en excelentes manos para la presentación de hoy. Eh, para los que no conocen Conexis, nosotros nos enfocamos en, digamos, apoyar a nuestros clientes para que tengan una ventaja competitiva. ¿Verdad? Por qué se ocupa tener una ventaja competitiva? Bueno, los que son proveedores con más años de vender al Estado en Costa Rica se habrán dado cuenta cómo ha ido evolucionando el mercado de las compras públicas. ¿Verdad? Que antes yo tenía mi cartera de clientes, se llegaban pocas ofertas, este, ¿verdad? Tenía un posicionamiento más, digamos, más sólido con ciertas instituciones. Ahora es muy distinto, ¿verdad? Cualquier contratación que antes llegaban 3, ahora llegan 20. ¿Verdad? Y hay competidores muy agresivos. Entonces, yo necesito, digamos, contar con apoyo para poder competir con ventaja, tomar alguna ventaja o varias ventajas y lograr ganar más contratos, que es lo que deseo. Y en eso con Exis, nosotros trabajamos en cada día más en que nuestros servicios sean más personalizados, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Para mis clientes, para cada caso en particular, que sea más fácil de usar, más eficaces, ¿verdad? La identificación de oportunidades, que los sistemas sean más inteligentes y me reporten o me brinden información que me haga tomar decisiones, digamos, oportunas, con información clave y siempre contar con apoyo experto, como vamos a ver ahora. Voy a compartirles muy brevemente nada más tres servicios nuevos que tenemos como para que conozcan un poquito de ese apoyo que nosotros damos. Por ejemplo, en este caso, buscando oportunidades ahora, y cuando yo encuentro una oportunidad, obviamente puedo repasar ahí sus especificaciones y demás, todos los temas clave, pero tengo un botoncito aquí que se llama consulta aquí al experto legal. En Costa Rica, esas consultas van directo a nuestra máster Ana Marcela Palma y entonces
por ejemplo, si tengo dudas con respecto a las condiciones, algunas de las condiciones del cartel, algunas, ¿verdad? Temas ahí que estoy dudoso, puedo consultar aquí, ¿verdad? Por vía WhatsApp y es realmente muy dinámico y efectivo y eso me permite tomar ventaja, ¿verdad? Otro ejemplo en Assistant es que nosotros a través de los keywords, nosotros podemos reportarle a nuestros clientes de diversas maneras, ¿verdad? Con palabras clave o códigos clave, podemos reportarle hallazgos de nuevas publicaciones con esos códigos. Y tenemos ahora una herramienta nueva que se llama Código CCOP, donde yo puedo buscar cualquier producto o servicio y rápidamente puedo hacer cosas que son súper importantes, como por ejemplo, si yo no tengo este código dentro de los que yo le estoy dando seguimiento, con solo darle este botón aquí, ya lo puedo añadir a mis keywords, ¿verdad? Aquí me lo voy a poner en color diferente. Pero también puedo hacer otras cosas, como por ejemplo, eh, revisar palabras, ¿verdad? Recordemos que CCOP notifica por código. Entonces, si yo no tengo todos los códigos relacionados o sea, ahí pasan mil cosas, entonces el tema de usar palabras para encontrar palabras clave, para encontrar oportunidades para mí, como en este caso yo puedo ver estas y puedo decir látex. Me interesan productos de látex porque yo los, los, eh, los manejo, ¿verdad? Entonces, con solo eso, yo voy haciendo mi sistema más inteligente y no voy a perder ninguna oportunidad. Igual con el análisis de mercado, ¿verdad? ¿Quiénes son mis compradores para cualquier producto? ¿Quiénes son mis compradores? ¿Quiénes son, ¿verdad? Aquí puedo ver las compras hechas con ese código específico. ¿Quiénes son los adjudicatarios de esos productos? ¿Verdad? ¿Quiénes son mis competidores? ¿Con qué precios? ¿En qué concursos han participado? Y demás. Entonces, Conexis dentro de esta línea de personalización, facilidad, inteligencia y apoyo experto, ese es nuestro foco para ayudarles a ustedes a ganar, competir con ventaja y ganar más contratos. Ana Marcela, bienvenida. Muchas Por gracias, favor. don Mauricio. Muchas gracias. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Una charla más, un evento más de Conexis. Y si gusta, comparto pantalla entonces. Si quieren, sí, comparta pantalla. Yo tengo nada más voy a poner, a dejar de compartir mi pantalla para que usted pueda compartir la suya y hacemos un sondeíto de experiencia en ventas a gobierno. Si quiere, puede compartir su pantalla ya. Perfecto. Vamos a poner un momentito esto. Listo, ya se ve. Ok, se ve perfecto. Y empezamos con este sondeíto que quisiéramos que nos compartan, que es para ver, digamos, cómo se compone la audiencia del día de hoy, ¿verdad? La número uno es soy oferente con experiencia, o sea, vendo a gobierno en forma o tengo bastante tiempo, o tengo tiempo de estar vendiendo, he pasado por diferentes instancias de los procesos de contratación. La segunda es estoy empezando a vender a gobierno, ¿verdad? Estado. Eh, y la tercera es aún no vendo, ¿verdad? Aún no vendo eh, a gobierno. Hoy me gusta bastante Bonito, ¿verdad? la Sí. respuesta que hemos tenido porque esta charla fue montada. Ya les voy a compartir en un segundo, les voy a compartir los resultados para que todos los vean. Ahí estamos ya. Vean esto, que es, tenemos 88%. Soy oferente con experiencia, que digamos, esta charla está enfocada en oferentes que ya están, digamos, trabajando fuerte, ¿verdad? En ventas a gobierno, que son la gran mayoría de nuestros clientes.
El 8% estoy empezando en metas gobiernos. También nosotros trabajamos, obviamente, con empresas que están empezando, personas que están apenas empezando y cuentan con todo nuestro apoyo de diferentes formas. Y el 5 es, el 5% es aún no vendo al Estado. O sea, estoy explorando vender al Estado. Pero entonces hoy los invito, ya quedan en manos de Ana Marcela, los invito a darse, ¿verdad? Aprovechar la charla, hacer sus preguntas y afinar sus conocimientos y salir de sus dudas, ¿verdad? Con esta audiencia experta que tenemos en su mayoría el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Cierro esto. Gracias a usted, don Y, Mauricio. ¿no? Como aquí yo estoy de adelante, Marcela. Listo. Bueno, justamente como lo menciona don Mauricio, el tema que hoy nos ocupa es un tema que en el servicio de consulta jurídica que tenemos como parte de la suscripción es muy común, es objeto de mucha consulta, el tema de la subsanación. A pesar de que nuestra gran parte de nuestros suscriptores ya tienen amplia experiencia, siempre quedan muchas dudas con el tema de la subsanación y por eso consideramos relevante como hacer algún repaso de los aspectos más básicos de la figura. La etapa de subsanación es una etapa que se da en el transcurso o debería darse en el transcurso del estudio de las ofertas. Una vez que se da la apertura, pues entonces lógicamente aquí se abre ya la posibilidad de la primera etapa que se da después de la apertura, por lo menos en el régimen actual de la Ley de Contratación Administrativa. Ahora más adelante comentaremos lo que pasa con la nueva Ley General de Contratación Pública. La primera etapa que ocurre o que debería ocurrir es la de la oportunidad, dar la oportunidad de subsanar defectos de las ofertas. Lo primero entonces, así como está previsto el estudio de ofertas, es que la administración abre, revisa de forma general las ofertas, ve qué es lo que no está claro o falta completar y da esa oportunidad a los oferentes. Cuando ya tiene las respuestas, se supone que entonces debe continuar con el estudio de admisibilidad, lo que llamamos el estudio de admisibilidad, para verificar quiénes se quedan, quiénes pasan el primer filtro, por decirlo así, y cumplen con las condiciones de admisibilidad, los requisitos obligatorios, y ese es el filtro que, digamos, define quiénes van a la siguiente etapa, que es la etapa de calificación, donde las ofertas se comparan entre sí conforme a los factores de ponderación que están previstos en ese sistema que forma parte del cartel. Y ya pues una vez que se hace esa comparación de ofertas, se sacan las mejores puntuadas y de ahí se recomienda la decisión final. Normalmente pues o lo lógico sería adjudicar a la mejor calificada, ¿verdad? Dentro de este esquema básico que nos da la ley y sobre todo el reglamento. La etapa esta, los primeros 5 días, la administración, lo que decíamos, hace el análisis de los aspectos formales y la administración entonces debe proceder a dar el plazo para corregir defectos o entregar información que sea subsanable. Hay que decir que hay, como les digo, hay muchas dudas con respecto a eso, no solo por parte de quienes participan, sino también de la propia administración. Muchas veces la misma administración no tiene claro hasta dónde puede llegar, ¿verdad? En este tema y hay que decir, por eso también quisimos enfocar la charla de hoy en cuanto a criterios de Contraloría, porque hay algunas cosas que han cambiado con el tiempo. Entonces, también en esto hay como leyendas urbanas, ¿verdad? Cosas que se creen que por ejemplo, la experiencia no se puede subsanar o que una condición invariable no se puede subsanar o que en cambio un documento o algo que tenga que ver con un factor del sistema de evaluación no se puede subsanar. Ninguna de esas cosas es totalmente cierta ni deja de ser verdad en determinados casos. Y es que la subsanación hay que verla en cada caso en concreto. Vamos a ver que a nivel del reglamento, sobre todo, bueno, la ley nos da la pauta principal, la ley de contratación nos va a dar la pauta principal y luego el reglamento nos complementa con una lista, pero es una lista de temas, digamos,
que enuncia, pero que no es una lista taxativa cerrada. No es que solo se puede subsanar lo que está en la lista del artículo, por ejemplo, 81 y nada más, sino que hay otros elementos. Es muy difícil que en un reglamento se pueda describir la cantidad de documentos que pueden pedirse en un procedimiento de contratación. Por lo tanto, esa lista es casi que una manera de ejemplos, pero o de referencia, pero cada caso en concreto merece o debe ser valorado según las condiciones propias de ese concurso, que nos encontramos en la práctica. Y ahí también, bueno, iremos viendo si ustedes tienen consultas, qué situaciones han tenido que afrontar ustedes mismos. Bueno, en la práctica nos encontramos casos en donde a todos los oferentes por igual se les solicita la subsanación de todos los defectos. La administración puede que no haga diferencia en el momento de pedir la documentación o lo que quiera que se aclare de si aquello es algo sustancial o no dentro de la oferta, ¿verdad? Y entonces pide indiscriminadamente, vamos a decir, todo lo que eche en falta y luego, cuando reciba las respuestas, valorará qué se puede aceptar y qué no. Y entonces eso hay que tenerlo claro. No por el hecho, y esto por qué lo digo, porque nosotros recibimos consultas tanto por parte de algunos de ustedes que nos consultan, ¿por qué a mi competidor le permitieron subsanar X cosa? Eso no es que está prohibido. Y entonces ahí hay que decir, en términos generales, hay que recordar que la subsanación obedece al principio, es una manifestación del principio de eficiencia, que es uno de los principios de la contratación pública. Y la eficiencia dice que hay que tratar de conservar los actos. Y de ahí deriva un principio menor, un principio hermanito menor, que es el de la conservación de la oferta. La administración debe hacer todo lo posible, esa es la presunción o de esa regla se parte, para conservar la mayor cantidad de ofertas. No se trata de abrir las ofertas y empezar a descalificarlas por pequeños detalles que no son importantes. Ahora, no es que está permitido subsanar todo, está permitido subsanar solo aspectos que sean subsanables, es lo que nos dice el reglamento. Y ahora vamos a ver qué es subsanable y qué no, teniendo presente que cada caso hay que estudiarlo según las reglas del propio concurso y las reglas generales de la materia, obviamente, ¿verdad? Pero entonces nos podemos encontrar que hay una administración que le pide a todos los oferentes la subsanación de todo y ahí entonces podemos encontrar que resulte hasta molesto o chocante para nosotros si nuestra oferta iba perfecta, que a otro oferente le estén pidiendo algo que yo presenté, que yo creo que es sustantivo y que no se debería pedir subsanación. El hecho, y aquí hay que tener eso claro, que la administración pida la subsanación no significa necesariamente que se la va a aceptar, porque la institución puede pedir y lo que le corresponde es después analizar si puede aceptar o no como válida esa subsanación. Ese es el siguiente paso. Hay otros casos en donde las instituciones hacen una selección previa prácticamente. Ya hacen como un descarte previo y entonces solo les pide subsanación a aquellos oferentes que ven con posibilidades de ganar. Si ven que hay una oferta que está, por ejemplo, muy alta en precio y que no tiene posibilidades, ahí entonces ya ni siquiera le piden ningún tipo de documento o aclaración con respecto a nada. Y ahí hay como un descarte previo, ¿verdad? Esa es una práctica que tienen algunas instituciones. Lo correcto que sería, la verdad es que la normativa no nos dice nada sobre eso. La ley ni el reglamento tampoco entran a decir si hay que pedirles a todos, si hay que pedirles solo a los que se ven con posibilidades, nada. Lo que sí hemos visto, y es que la Contraloría lo ha aceptado también, es que en los carteles lo correcto sería que la institución, si va a hacer como ese tipo de descarte o se va a concentrar solo en una cantidad de ofertas con mayores posibilidades, al menos lo deje así advertido. Entonces vemos carteles donde ya la administración dice, se evaluarán solo a las primeras 3 ofertas, a las 3 mejores ofertas en precio, por ejemplo, ¿verdad? Y las demás y se irán evaluando, si esas 3 no cumplen aspectos sustantivos, pues entonces iremos estudiando las restantes ofertas.
En ese caso, si la administración ya lo deja advertido en el cartel o pliego de condiciones, como se llama en la nueva Ley General de Contratación Pública, pues ya sabemos a qué nos atenemos, ¿verdad? Pero lo cierto es que en esto depende de cada institución cómo lo maneje, y eso, esa es tal vez una de las dificultades, porque nos vamos encontrando situaciones diferentes, ¿verdad? Y por eso, bueno, lo que les decía, ni la ley ni el reglamento son específicos en señalar si se debe pedir la subsanación a todos o si solo a aquellos con alguna posibilidad. Yo me he enfrentado en la práctica a ambas situaciones, ¿verdad? Instituciones que piden para todos y luego descartan, o instituciones que ya no piden. Y entonces, claro, a veces no sabemos si el que no nos hayan pedido nada es algo bueno o es algo malo, porque eso puede significar que ya me están más bien dejando por fuera. Y de ahí es muy importante que una cosa que ahora vamos a comentar, que si yo sé que me falta algo en la oferta, que yo no la pude entregar al momento de presentarla para efectos de la apertura, en esos primeros días lo haga llegar. Yo que sé que falta algo, incluso lo correcto sería que yo lo deje manifestado, que lo deje descrito en la oferta, que voy a aportar ese documento en los próximos días por un tema de imposibilidad material de hacerlo llegar al expediente a la fecha de la apertura. En ese caso, pues haciendo uso yo mismo de la herramienta que me da el reglamento y la normativa en general de la subsanación, ¿verdad? Hay que decir que la pauta, lo que el reglamento nos habla es que se debe pedir subsanación de los aspectos subsanables o insustanciales. Ese es el concepto al que nos lleva el reglamento. Y a partir de ahí, lo que les comentaba, pues hay una lista de ejemplos en el artículo 81 y luego todo lo demás tiene que ser analizado caso por caso bajo un parámetro. El límite va a ser este que mencionamos aquí, el de la ventaja indebida. Se puede permitir la válida subsanación o hacer válida la subsanación siempre que no se genere una ventaja indebida. Y eso aplica si es una cláusula, una condición invariable o un requisito de admisibilidad, si es un factor de evaluación. O sea que esas leyendas urbanas hay que quitarlas de nuestra mente. No es cierto que no se pueda pedir subsanación sobre requisitos de admisibilidad o que no se pueda pedir subsanación sobre aspectos evaluables del sistema de calificación. Lo que interesa es que la subsanación no represente una ventaja indebida. Si la subsanación permite que un oferente obtenga una ventaja indebida, ya no sería válida. Y en el tema de aspectos o defectos subsanables o insustanciales, hay que decir que, por ejemplo, en el régimen de contratación especial de telecomunicaciones, en la ley 8660 y sobre todo el reglamento, ahí se permite la subsanación tanto de defectos sustanciales como insustanciales, pero nuevamente volvemos al límite, la ventaja indebida. Esa siempre va a ser la clave. Tanto así que en la nueva ley ya no habla de aspectos subsanables, aspectos insustanciales, lo que habla es del concepto nuevamente de ventaja indebida. Ese es el elemento clave. Bueno, como oferentes, y esta es otra pregunta que nos hacen mucho al servicio de consulta jurídica que tenemos, que como sabemos es para temas generales, no es para el análisis de casos específicos, aunque siempre tratamos obviamente de darles una guía, una orientación con respecto a su situación. La oferta, una vez que se presenta, no la podemos retirar. Y a veces ha pasado que hay quienes nos dicen, es que presenté la oferta y luego ya me doy cuenta que no va a ser negocio para mí ese procedimiento. ¿Qué hago? ¿Cómo la retiro? Formalmente la oferta no se puede retirar. Y entonces ahí sí, inclusive la subsanación podría ser el mecanismo para liberarme, digamos, del compromiso que yo asumí presentando la oferta. Porque es que cada vez que nosotros presentamos oferta, tenemos el compromiso de mantener nuestra palabra, por así decirlo, lo que nos comprometimos al presentar el documento, lo que dijimos que vamos a hacer, lo tenemos que mantener por toda la vigencia de la oferta como se pidió según el cartel o pliego de condiciones, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta que no vamos a poder, bueno, ahí puede ser que si nos piden una subsanación, esa pueda ser, es feo decirlo, pero esa pueda ser la salida, porque si yo retiro
y hay, por ejemplo, garantía de participación, me van a ejecutar esa garantía. Y además de que materialmente yo no la puedo retirar, yo podría mandar una nota y decir, ya yo no quiero continuar con la oferta, pero entonces me van a castigar con la ejecución de la garantía de participación. Y si no hay garantía de participación, me arriesgo a que me abran un proceso sancionatorio para una inhabilitación y eso ya es más serio. Ahí ya hay que pensárselo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tal vez a mí me hizo falta algo sustancial o algo que la administración necesita para ver el tema de mi oferta, para analizar y estudiar mi oferta. Y en ese caso, yo puedo optar por no subsanar o al subsanar responder de la manera que al final represente que a mí me van a descalificar. ¿Por qué comento esto? Porque ya se han dado casos así, ¿verdad? Ahora, como les decía, si no, si mi interés es mantener la oferta, que sería lo normal, pues debo hacer las aclaraciones o subsanaciones, ya sea por mi propia iniciativa, no esperarme a que la administración me venga a pedir las cosas, porque ya hemos visto que o hay administraciones que desconocen la normativa o hay administraciones que hacen como ese descarte previo sin advertirlo ni siquiera en el cartel y entonces no piden documentación. Y muchas veces, la verdad es que muchas veces es por simplemente desconocimiento de las reglas de la materia de contratación. Entonces, si yo quiero tener opción de ganar el concurso, pues debo entregar, debo aclarar, debo aportar los documentos que sé que me hacen falta. Lo que no puedo hacer en esa subsanación es alterar o modificar elementos esenciales de la oferta porque me arriesgo a la descalificación. Por eso es que decíamos, si ya a mí no me interesa mantener la oferta, al contestar la subsanación, yo por ahí podría ya lograr que me descalifiquen y eso no me va a generar el efecto de la ejecución de la garantía, ¿verdad? Porque la garantía respalda la seriedad de la oferta, pero tiene ese portillo. Ese es un detalle ahí interesante. Vamos a ver porque me parece que hay muchas preguntas. Vamos a ir viendo antes de continuar. Lógicamente ustedes van a tener muchos casos concretos que quieran ver, pero yo lo que les aconsejo es ir viendo lo que les comparto y poco a poco iremos comentando tal vez en específico. Sí, en la nueva ley ahora lo vamos a comentar. Se subsana 5 días hábiles luego de la publicación de cartel. No, aquí hay que entender que la subsanación es una cosa que se abre después de la apertura. Una cosa es cuando la administración invita, ¿verdad? Que es cuando publica el cartel. Y ya luego, cuando publica el cartel, no hemos presentado nada, con lo cual no tenemos obligación de subsanar nada. Es cuando presentamos la oferta que en los primeros 5 días la administración debe revisar qué es lo que hace falta. Obviamente estamos hablando de licitaciones públicas o abreviadas. En contrataciones directas de escasa cuantía será el plazo mucho más corto porque dependerá, este plazo tiene que ver con el plazo total del procedimiento que se esté llevando a cabo, ¿verdad? Y es cuando ya se hace la apertura. Después de la apertura, en esos primeros días, es cuando la administración debe pedir esa solicitud de subsanación de los temas que ella crea que hagan falta. Y si nosotros sabemos que algo nos hizo falta, por ejemplo, la patente o el permiso sanitario de funcionamiento o el título de alguno de los profesionales que van en nuestra oferta, entonces hacemos llegar esa información amparado al principio de eficiencia y a la posibilidad de subsanar que nos da el reglamento y la ley. Dice por acá, bueno, no sé a qué se refiere cuando nos dice la consulta de aspectos de subsanación en la página de la Contraloría. La Contraloría tiene como un compendio donde ha ido como reservando jurisprudencia, que un poco es la que vamos a resumir hoy en esta charla, ¿verdad? Sobre el tema de subsanación. No sé si se refiere a eso. Con frecuencia nos sucede que nos piden subsanar estar al día ante la caja, sin embargo, no es que estemos morosos, sino que desde el monto que se está al cobro de la planilla, desde el momento y sin estar vencida, lo reportan como morosos. Eso no sabría yo por qué pasa esa situación, tendrían que verificarlo directamente con la caja, ¿verdad? Muy buena pregunta la que hace Gabriela. Ella nos pregunta si se considera una ventaja indebida solicitar las fichas técnicas cuando no se ha referenciado en la oferta la marca y modelo. Y ahora vamos a ver casos sobre eso. Efectivamente, eso sería
probablemente, yo siempre hablo en términos de puede ser, ¿verdad? Porque habría que ver el caso concreto, tendríamos que tenerlo al frente y ver todo lo que hay en esa oferta para poder decir si ahí se está configurando una ventaja indebida o no. En la contratación pública, como casi en nada en la vida, hay cosas absolutas, ¿verdad? Siempre hay que ver los elementos del caso, pero sí, probablemente si en una, por ejemplo, en una compra de equipo, se pedía la identificación de ese equipo que se está ofertando y el oferente no da ni marca y modelo, a la hora de pedirle la ficha, estábamos permitiéndole dar datos esenciales que no se aportaron desde el momento inicial de presentación de la oferta. Y eso puede representar legítimamente una ventaja indebida que haga inatendible o inaceptable esa subsanación. ¿Cuáles son las normas base de la subsanación? Y esto es importante, si queremos pedir que nos subsanen algo, os vamos a ver más adelante, si tenemos que presentar un recurso y presentar la subsanación con el recurso, ¿en qué nos vamos a fundamentar? Bueno, las normas bases son de la ley de contratación, el artículo 4, que es el principio de eficiencia, que ya les digo, es este que habla de que hay que mantener, tratar de mantener o de conservar todos los actos del procedimiento. Eso incluye a la oferta, interpretar a favor de la conservación de los actos, hacer prevalecer el contenido sobre la forma. Por ejemplo, a veces nos quieren descalificar por aspectos formales y a la hora de subsanar no nos quieren aceptar la subsanación. Cuando son aspectos meramente formales, eso no debería ser así. La subsanación y el análisis de la trascendencia del defecto que se pretende subsanar son dos cosas que van muy juntas. Ahora lo vamos a ver también. Y el artículo 42, inciso J, también de la ley de contratación, nos habla de la ventaja indebida. Nos dice que se puede subsanar todo aquello que no represente una ventaja indebida. Luego tenemos el artículo 5, que es el principio de igualdad de trato y de libre participación, y luego ya normas más específicas como el 79, el 80, el 81, el 82. El 83 es muy importante del reglamento, que es el análisis de trascendencia de los defectos de nuestra oferta. Ahora lo vamos a ver. Y en la nueva ley, la mención que tenemos, bueno, el artículo 8, inciso E, son los principios de eficiencia y eficacia, y el artículo 50 es el que nos habla de la subsanación, que ahora vamos a comentar. ¿Cuáles son las pautas que nos dan estas normas? Bueno, los actos deben estar orientados, los actos del procedimiento, al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la administración. Por eso es que lo ideal es mantener la mayor cantidad de ofertas posibles porque ahí se potencian las posibilidades de encontrar al mejor oferente, al contratista ideal, ¿verdad? Al que mejor va a satisfacer el interés público. Luego la otra pauta es que los actos y las actuaciones se deben interpretar a favor de su conservación. Los defectos subsanables no tienen por qué descalificar a la oferta. Este es un principio fundamental para poder analizar y entender esta figura de la subsanación. Y en caso de duda, vean qué interesante lo que nos plantea la normativa, se debe favorecer la conservación. Si la administración no está clara, ¿verdad? Ahora, salvo que haya un tema ahí de desconocimiento, pero en un tema que sea zona gris, debería favorecerse la conservación de la oferta. Y muy, muy importante, esto que les he estado comentando, los incumplimientos intrascendentes no tienen por qué descalificar a la oferta. Es decir, que puede ser que yo incluso no conteste la subsanación o la conteste fuera del plazo, pero si el defecto es intrascendente, si es un aspecto de mera forma, no tendría por qué la administración descalificarme simplemente por el hecho de que no contesté dentro del plazo o no contesté porque no me di cuenta, no me llegó la notificación por el SICOP, qué sé yo, ¿verdad? Podría pasar eso también. Es posible siempre, entonces recordemos, ese principio es el básico, tanto en el régimen actual como en el nuevo régimen de la ley de contratación. Será posible la subsanación siempre que no se genere una ventaja indebida. Y este, desgraciadamente, es un concepto jurídico indeterminado. La ley no viene a definir qué es lo que entendemos por ventaja indebida y hay que analizarlo caso a caso, ¿verdad? Cada caso en concreto. Procede tanto la subsanación, como les decía, ya quitémonos de esos mitos, de esas leyendas urbanas de que no proceden requisitos de admisibilidad o no proceden factores de evaluación, porque eso no es cierto, eso dependerá del caso concreto. Los elementos básicos son, bueno, que sean aspectos subsanables o no esenciales, que eso lo vamos a ir viendo según cada situación en particular.
Lo clave, que no se genere ventaja indebida, y en algunos casos será necesario demostrar para nosotros, ¿verdad? O nuestros competidores, que son condiciones que ya preexistían antes de la presentación de la oferta. Por ejemplo, todo el tema de certificados sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido, documentos, por ejemplo, como la patente, el permiso sanitario de funcionamiento, todo esto que si se logra demostrar, si son documentos que existen desde antes de la apertura, pues no importa si se presentaron después, porque son situaciones, esto es lo que típicamente antes se llamaba como hechos históricos, ahora ese concepto ha venido un poco en desuso, ¿verdad? Pero realmente se refiere a ese tema. Bueno, lo que les decía, en la ley de contratación, el artículo 42, inciso J, es el que da la posibilidad de subsanar los defectos de las ofertas en el plazo que indique el reglamento, siempre y cuando con ello no se conceda una ventaja indebida, ¿verdad? Luego el artículo 50 de la nueva ley es el que habla del tema y lo que nos dice es que podrán ser susceptibles de subsanación los defectos que contenga una oferta siempre y cuando con ello no se otorgue una ventaja indebida. Cambia un poco porque la nueva ley lo que dice es que una vez emitidos los estudios de ofertas, la administración consolidará los defectos advertidos en cada uno de ellos, y dará una única prevención por un plazo razonable para que el oferente subsane o aclare su oferta bajo pena de caducidad. ¿Qué vemos diferente? Y es un tema que a mí en lo personal me parece poco práctico, porque a mí me gusta más, para serle sincera, como está planteado en el reglamento vigente a hoy, ¿verdad? Y es que la administración revisa las ofertas y vamos a hacer una revisión general y pide lo que hace falta. Y luego, cuando recibe la información, la manda a estudio de ofertas, a la parte técnica, a la parte financiera, a la parte jurídica, y ya después ya teniendo la respuesta a las subsanaciones, obviamente se hace el estudio de ofertas y se define si sí se acepta la subsanación, si no, y se emite la recomendación, pero aquí se invierte. Vean que dice que primero, una vez emitidos los estudios de ofertas, o sea, primero se estudian las ofertas, que va a haber doble estudio, luego se le pide, ya ahí se consolidan los defectos, se manda a pedir la subsanación. Vean que aquí pareciera a cada uno de ellos, o sea que si hay 50 oferentes, habrá que hacerlo a los 50. Esa parte no queda tampoco aquí definida, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dirá luego el reglamento. Y eso sí, se hará, aquí ya no, aquí se plantea una única prevención por un plazo razonable bajo pena de caducidad, que quiere decir que luego el oferente no podrá venir, aquí sí hay un cambio importante, no podrá venir a entregar aquello que me hizo falta, que me pidieron y que yo no entregué, ¿verdad? Y en el mismo plazo concedido, el oferente deberá subsanar o aclarar aquellos extremos no prevenidos por la administración. Nuevamente, casos en donde yo sé que me hace falta algo y tal vez la administración misma no me los está pidiendo, pues yo los tengo que hacer llegar. Aquí vemos un cambio. En la práctica veremos, esto seguramente va a terminar cambiando. Vamos a ver qué nos dirá también el reglamento. Yo no lo veo práctico. Pareciera que esto se redacta sin tener como la noción de cómo es el proceso de evaluación de ofertas, ¿verdad? Y puede convertirse en algo muy desordenado, más bien, lejos de ayudar, puede más bien hacer más engorroso el procedimiento. Bueno, el concepto, el famoso concepto de la ventaja indebida. Veámonos, basémonos en un criterio de la Contraloría. ¿Qué nos dice? En este caso, en una resolución del 2010, pero que el concepto que se ha venido repitiendo, nos dice que existe ventaja indebida cuando en una determinada circunstancia, ya una vez realizada la apertura, que es el momento en que los oferentes tienen posibilidad de revisar las propuestas de los demás, un oferente puede obtener una condición favorable o de provecho a raíz del conocimiento previo de las condiciones consignadas o mencionadas por los demás oferentes en sus plicas, lo cual implicaría una transgresión al principio de igualdad de trato, ¿verdad? Que debe regir en los procedimientos de contratación. Básicamente, cuando yo ya sé, alguien podría decir en el ejemplo que ponía doña Gabriela, la marca y modelo no las dijo, pero yo no saco ventaja por saber cuáles marcas y modelos ofertaron los demás, porque yo tengo la mía y es la que siempre oferté, pero realmente eso no lo sabemos. Si el oferente solo dio un precio
y no dijo qué equipo está ofertando, ni marca y modelo, cómo se va a comparar con los demás en igualdad de condiciones, si los datos básicos, una regla fundamental es que los datos básicos para comparar a las ofertas deben estar desde el mismo momento. El punto de salida es la apertura. Eso es como el disparo que dice a partir de aquí empieza la carrera por la adjudicación, ¿verdad? Entonces, todos para ser comparados en igualdad de condiciones tienen que tener la información esencial en ese momento. Si yo luego completo, una cosa es que yo aclare, que yo entregue un documento para comprobar algo que yo dije en la oferta, eso sería una subsanación válida, y otra que yo agregue un dato esencial que no estaba desde el momento en que presenté la oferta y que luego cuando ya he visto la situación de mis competidores, ahora vengo y completo, ¿verdad? Ahora digo, bueno, esta es la persona que yo estoy ofertando, el director del proyecto, o este es, ¿verdad? Y de eso puedo obtener, una mejor posición o puedo consolidar la posición que creo tener. Y ahí es donde puede haber una ventaja indebida. Y con respecto a ese tema, aquí le comento a doña Gabriela, ve aquí hay una resolución del año 2019 justamente que nos habla de que la indicación de la marca y modelo de equipos ofertados no es válidamente subsanable. Y la Contraloría aquí dice, la información no es complementaria porque no ha habido en la oferta la previa identificación del objeto cotizado con sus características técnicas. Eso sería una ventaja indebida, ¿verdad? Entonces, nuevamente hay que irse caso por caso. Aquí estamos trayendo una serie de criterios que hemos ido recopilando además para comentarles. Esto es otro detalle importante. Muchos de nuestros suscriptores muchas veces nos piden que les busquemos jurisprudencia. Bueno, ese servicio lo cierto es que no está incluido porque el buscar documentación o casos o criterios, antecedentes concretos, eso lleva su tiempo, los que estamos en esto lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, sí les ofrecemos una herramienta, la herramienta con Lexis, que tiene la recopilación y tiene clasificados los criterios por temas y tiene específicamente una familia de criterios llamada aspectos subsanables, de donde hemos sacado toda esta información que venimos recopilando desde hace muchos años. Entonces, ahí es muy fácil para saber, tener guía yo de si esto me lo pueden subsanar a mí o a mi competidor, ¿verdad? Porque ese es otro de los enfoques que nos vemos mucho en el servicio de consulta. Otro caso, la modificación del producto originalmente ofrecido, alegando un error material de la marca del producto en la oferta, y esto aquí sería también una ventaja indebida. Aquí yo estoy diciendo que oferté una cosa, pero que me equivoqué, que eso fue un error material, que en realidad estoy ofertando otra marca, ¿verdad? Ahí estoy cambiando un elemento esencial, parecido al caso que también ponía doña Gabriela. Luego, por ejemplo, también sería una ventaja indebida no subsanable la subsanación del nombre del profesional propuesto como coordinador o director técnico del proyecto en un momento posterior a la presentación de la oferta. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiando un dato esencial, sobre todo si se ha pedido que ese profesional tenga, o en particular por esa razón, justamente, debe tener unas características y esa persona que está siendo valorada para establecer si ese oferente es admisible o no, ¿verdad? Entonces, es muy importante. El otro día nos hacía la pregunta a un cliente de qué pasa si durante la etapa de estudio de ofertas yo ya sé que el profesional que propuse se retira, que se cambió, se fue de la empresa, o, ¿verdad? Y ya no, pues, a ver, si usted lo cambia, si usted le dice a la administración durante la etapa de estudio que ya no cuenta con ese profesional, evidentemente lo van a descalificar y no podrá sustituirlo porque en ese momento ya estaría configurándose una ventaja indebida. ¿Qué es? Aunque suena, y a mí no me gusta darles malos consejos, quien me conoce sabe que yo tengo el tema de haber trabajado en fiscalización en la Contraloría por 10 años, eso cala mucho, ¿verdad? Y yo tengo además muy claro que estas cosas hay que hacerlas bien. Yo nunca les voy a ofrecer a ustedes un consejo para alterar algo, para usar las reglas de una forma que distorsione la satisfacción del interés público. Lo que les puedo hacer ver es tal vez portillos o vacíos que las normas tienen, pero nunca con un afán de que ustedes saquen un aprovechamiento incorrecto de eso, ¿verdad? Yo solo les planteo cómo están las situaciones, pero en un caso como esos,
¿Qué sería lo correcto en una situación como la que el cliente nos presenta? Dejar que el procedimiento siga su curso, ¿verdad? Si al final usted gana, obvio, usted se arriesga a que si la administración expresamente le pregunta, usted no puede mentir, porque usted estaría faltando a la verdad y eso también le puede generar una sanción. Si usted dice, el profesional se me fue, obviamente ya se descalifica. Ahora, si la administración no entra en eso, ahí tendría una oportunidad el oferente. ¿Por qué? Porque si gana, lo que sí debe hacer inmediatamente que gane es decirle, porque ya ahora sí, ya yo gané con las condiciones que tenía. Traigo al sustituto con el mismo nivel, con el mismo rango, porque eso está permitido, ¿verdad? La administración lo tendrá, eso sí, que autorizar. Pero esa sería, es un poco, son situaciones que se salen como dentro de lo del deber ser, pero que en la práctica se dan y pues las reglas nos presentarían escenarios como esos. El tema del desglose de precio, que genera mucho criterio de la Contraloría. En unos casos a favor de la correcta subsanación y en otros casos no se permite. Y hay que verlo en el caso concreto. Si el desglose del precio simplemente representa agregar un dato que no altera la configuración del precio como está en la oferta originalmente, eso pues, puede ser válido. Vean que aquí lo ponemos, subsanación válida del desglose del precio de un ítem de la contratación, procede de subsanar porque el monto del ítem está consignado en la oferta y no ha sido modificado. A la Contraloría en la materia del desglose del precio, lo que le interesa y es lo que le debería interesar a la administración también, es ver la trazabilidad, es lograr ver que el precio no se ha modificado en aspectos sustantivos. Vamos a ver ahora casos de lo que no procede en desglose. Bueno, aquí vamos a ver lo que sí procede. Antes voy a ver más consultas que hay por acá. Hay casos que comentan que son muy amplios y que tal vez por el tiempo no podemos comentar, ¿verdad? Casos y entonces tal vez ahí les recomendamos usar el servicio de consultoría. ¿En qué parte del SICOP se hace llegar la información faltante? Cuando la administración le manda a usted el aviso de subsanación, ahí en el espacio no sé cómo explicárselo, pero ahí se abre una ventana donde usted tendría que subir la información que le están solicitando. Bueno, ahí hay temas de precio que tendría que verse el caso concreto, ¿verdad? Que nos preguntan de si hay diferencias decimales entre el precio que se dio en el SICOP y los documentos que se subieron adjuntos. No pareciera que sea trascendente, que no, si no es una modificación sustantiva del precio, uno podría pensar, nuevamente hay que ver cada caso en concreto, pero ahí uno podría pensar que no se está alterando el precio y por lo tanto no tendría por qué descalificar a la oferta. ¿Cómo se establece? Bueno, aquí lo de la ventaja indebida, justamente estamos comentando algunos ejemplos y también por acá tenemos más consultas. La aclaración y la subsanación, aquí por aquí nos preguntan que cuál es la diferencia entre aclaración y subsanación, ¿verdad? Básicamente son dos figuras que van muy de la mano, que son básicamente, yo aclaro, una aclaración es un tipo de subsanación, por decirlo así. La subsanación es como una categoría más amplia, la subsanación admite aclarar, admite entregar documentos que me hicieron falta, admite aportar un dato que me hizo falta, ¿verdad? Y me permite aclarar, por ejemplo, si yo tengo manifestaciones contradictorias en la oferta, yo podría aclarar y decir, no, la que prevalece es esta. Y de acuerdo con el principio de eficiencia, se supone que me tendrían que hacer valer esa manifestación, la que se apega al cartel, tendría que ser la que se tome como válida. Cuando te descalifican porque supuestamente la oferta no cumple, tienen la obligación de notificarte porque no cumplen. Sí, claro que sí. La administración, a la hora de hacer el estudio de la oferta, tiene que decir, o lo que comentábamos, estas ofertas no se evaluaron porque ya desde el principio la administración había dicho, no, solo voy a evaluar a las primeras 5, a las primeras 3, ¿verdad? Y si no, si quedan descalificadas, tiene que decir por qué, porque claro, el acto tiene que estar motivado y nosotros tenemos derecho a defendernos. Entonces, sí es importante que la administración pues haga ese esfuerzo y es su obligación hacerlo.
Por acá también nos preguntan si me solicitan subsanar algún documento, pero por algún motivo no me da tiempo para entregarle en el lapso correspondiente, puedo subsanar después. Lo correcto sería pedir una prórroga en el plazo y aún así la administración podría decir que no. Ahí nuevamente mi consejo sería corra, ¿verdad? Todo lo que pueda y lo entrega y ella decidirá si al final lo acepta o no con un elemento que ahora vamos a ver, no quiero adelantarme, que es el análisis de trascendencia, que si me van a dejar por fuera, porque es por ejemplo, una postilla, que es un documento, es una formalidad, sí, para que el documento emitido fuera de Costa Rica tenga valor en el país, pero que si es algo formal sobre un certificado que evidentemente o hay otros documentos que pueden acreditar el cumplimiento del requisito y aún así la postilla llegó tarde después del plazo que la administración me había dado, ahí la administración tiene que nuevamente hacer un buen uso o una buena aplicación del principio de eficiencia, del mantener la conservación de los actos. Yo no le puedo asegurar que si usted lo subsana después, se lo van a aceptar. Eso dependerá del caso concreto, pero lo que sí le diría es inténtelo y sobre todo hágalo porque lo que interesa luego es si ese requisito era trascendente o no y si la administración lo pudo tener por acreditado. El requisito sustancial de su oferta lo pudo acreditar en tiempo. Hay que tener claro que la administración no puede esperar a que todos los oferentes traigan los documentos cuando puedan, ¿verdad? No puede ser aquello, si hay 20 y uno puede entregar en 2 días, pero otro puede entregar en 10 y otro puede entregar en 2 meses. La administración no va a paralizar todo el procedimiento para darles oportunidad a todos y luego continuar. Eso perjudicaría el interés público. Ya tiene una planificación, el procedimiento tiene un cronograma y por lo tanto entonces la administración debe sujetarse lo más que pueda a ese cronograma de trámite del procedimiento como tal, pero sí debe dar plazos que sean razonables. Y si las solicitudes de prórroga están justificadas, tiene que valorar hasta dónde puede. Y sobre todo yo como funcionaria, si digo, bueno, oficialmente no le puedo dar más prórroga, no le puedo dar más plazo, pero si luego me lo traen y la decisión todavía no está tomada, ¿verdad? Y eso representa conservar la oferta y además no es algo trascendente, yo lo aceptaría. Luego continúo viendo más consultas que tenemos bastantes, pero también tenemos mucho material. En este del desglose de precio, aquí vemos un caso de una subsanación válida, aunque aquí nos dice que requiere del análisis del caso concreto justamente para verificar si se da o no la ventaja indebida. Y eso nuevamente pues es casuístico. En el desglose del precio, subsanaciones, ejemplos de subsanaciones aceptadas. Por ejemplo, la información del desglose dado en la oferta que se lleva a cabo en igualdad de condiciones. Si se les pide a todos y todos están en la misma situación, ahí la subsanación es válida porque por principio de igualdad no se estaría dando esa ventaja indebida, ¿verdad? La subsanación válida del desglose del precio de un ítem de la contratación porque el monto ya estaba consignado en la oferta y no se está modificando con la subsanación. El desglose y la estructura del precio es obligatorio en contratos de servicios y de obra y la subsanación estaría permitida siempre que nuevamente no se otorgue una ventaja indebida. El cartel en este caso, vean, este es un caso interesante donde la administración vía cartel no podría impedir que se subsane el desglose o la estructura del precio. ¿Por qué? Porque el artículo 26 del reglamento sí lo permite. Entonces, ese es un tema importante. La administración no podría ser más restrictiva que lo que establece el reglamento o la ley, porque son ya garantías generales que además derivan del principio constitucional de eficiencia. Ahora, casos donde no se ha aceptado la subsanación del desglose del precio. Aquí serían este primero del año 2019, imposible subsanarlo al no existir datos en el presupuesto detallado entregado en la oferta que permitan corroborar lo cotizado. Aquí no había ni presupuesto ni desglose. Entonces, claro, vienen con el desglose, pero ¿cómo sabemos nosotros que realmente los datos coinciden? Nuevamente el tema de la trazabilidad, ¿verdad? La administración no tiene de dónde corroborar que no se está alterando nada. Aquí claramente hay una ventaja indebida, porque ya el oferente, viendo cómo los demás distribuyeron sus costos, los costos directos, los costos indirectos, cómo ordenaron cada rubro, ahora él viene y presenta un desglose
que no tiene apoyo en ningún documento presentado en la oferta. Por lo tanto, ahí la subsanación no procede. Otro caso de la omisión del desglose y de la estructura del precio, en este caso con el recurso de apelación, aquí se rechaza porque el apelante, vean qué interesante, y este es otro tema que vamos a tocar ahora. Esto es una subsanación que se intenta o se reclama a través de un recurso, pero con el recurso no se presenta el desglose. Entonces, vamos a decir, así no se vale. Si yo no puedo llegar a decir, a mí no me pidieron el desglose, en la etapa de estudio de ofertas no me pidieron, y esto lo hago en el recurso, sin presentar el documento que me hace falta, eso no sería válido, ¿verdad? Porque no hay, el único momento procesal sería con la misma presentación del recurso. Y en este otro caso, una oferta modificada ilegítimamente al eliminar de la estructura del precio el renglón de los subcontratos, a pedido de la administración por vía de la subsanación. O sea, la misma administración le dice, cambie la estructura de precio. Ahí no sería válido porque está alterando un componente esencial. La administración está casi que ella misma está propiciando una práctica incorrecta, ¿verdad? Bueno, otros aspectos válidamente subsanables, más casos de cosas que sí se pueden más allá del desglose del precio. Por ejemplo, una certificación de inscripción ante el CEFIA es un requisito que aunque sea de admisibilidad es subsanable porque siempre que la certificación, siempre que la inscripción se conste que sea de un momento previo a la apertura, ¿verdad? La subsanación también válida del plazo de entrega, no hay ventaja indebida al permitir que se corrija el cronograma aportado para aportarlo al plazo que ya la oferta indicaba. Eso es un poco similar al desglose del precio y el precio. Si ya el precio está y hay datos sobre el precio en la oferta y lo que faltaba era el desglose, podría haber oportunidad de subsanar válidamente. En este caso, lo que hacía falta era el cronograma. Ya el plazo de entrega estaba dado, ese plazo no se está modificando y lo que se le está pidiendo es que aporte el cronograma. Eso no tiene por qué generar una ventaja indebida porque el plazo como tal está y no se está alterando. Además, en este caso había manifestaciones contradictorias y cuando hay manifestaciones contradictorias en ese escenario, pues entonces es posible, hay que más bien apoyarse, la administración debe creer en la manifestación que se apegue a lo que pide el cartel. La oferta y subsanaciones firmadas por representante legal sin poder suficiente, ahí lo que puede aplicarse más que una subsanación es una ratificación conforme a lo que permite ya por sí el Código Civil. Entonces, en este caso, el representante viene a ratificar lo que hizo quien presentó el documento, ¿verdad? Hay que tener claro que la oferta sí va firmada. Ojo que no es un tema de que la oferta no va firmada, que son cosas diferentes, sino que la oferta va firmada, pero no por quien tiene la representación. Entonces, el verdadero representante ratifica lo que ha actuado quien firmó la oferta. Y luego este otro tema, el de la experiencia que también genera muchas dudas y nos confunde mucho. Si una experiencia que no se mencionó en la oferta se puede subsanar. Y hay que decir que desde el año 2015 esto se permite. ¿Por qué? Porque si son datos, son hechos que ocurrieron antes de la oferta, aunque usted no los haya mencionado en la oferta, antes sí existía el requisito de haberlo referenciado en la oferta, pero desde el año 2015 eso se modificó y el reglamento actualmente no lo solicita. Y aquí tienen ustedes una referencia que podrían encontrar en nuestro tesauro de Conlexis en la parte de aspectos subsanables. Don Mauricio, ¿cómo estamos con el tiempo? Sí, estamos un poquito, ya tenemos una hora. De acuerdo. Usted, Puedo continuar unos sí, 10, 15 minutos más. Veo que también hay muchas no, no, consultas. No sé si usted ha podido detectar alguna. Es que, claro, entre ir con la presentación, creo que ya muchas las hemos abordado. Aquí estoy viendo lo que cambia con la nueva ley, que es la ventaja indebida, ¿verdad? aquí hay una que dice cómo podemos accesar la herramienta Conlexis siendo ya suscriptor de Conlexis. Eso si quieren se los comentamos eh, al Antes de final, terminar. al Ujú, final. perfecto, perfecto. Bueno, vamos a continuar un poquito más. La verdad es que sobre la subsanación hay muchas dudas y hay mucho material y podríamos pasarnos todo el día hablando del tema. Muy Sí, tal vez, importante. Sí, perdón, Ana Marcela, nosotros tenemos en la parte de noticias de licitaygana.com, hay una sección que se llama
unas noticias que publicamos todos los meses que se llaman preguntas frecuentes de nuestros clientes. Precisamente salen varias de esas preguntas, salen de aquí, otras son de consultas que le hacen directamente a Ana Marcela en Costa Rica. Pero podemos, o sea, si fuera que no nos da chance de terminar con todas estas preguntas, podemos tomar algunas de ellas más representativas y ponerlas en la siguiente publicación de esas preguntas frecuentes. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, con respecto a la experiencia no referenciada, ¿por qué es que sí se permite subsanarla? Bueno, porque el artículo 81, los incisos B y el inciso E dicen que se permite la subsanación, por ejemplo, de certificaciones sobre circunstancias que existieran al momento de presentación de la oferta. Todo lo que ya pasó, los famosos hechos históricos, si yo presté servicios por 5 años a una empresa, si yo hice una obra en el año 2010 y aunque no lo haya mencionado en la oferta, si yo luego traigo y digo, yo presenté esto, ¿verdad? Ahí hay que decir que sí hay que ver las características particulares del concurso, porque hay instituciones, por ejemplo, que dicen, vamos a pedir, por ejemplo, los certificados o experiencia en construcción de obras similares, pero claro, se presentan muchos documentos, entonces dicen, solo vamos a evaluar los primeros 5 proyectos. Quiere decir que si aunque usted presente 20, aunque usted presente 30, solo le van a evaluar los primeros 5. Si usted se equivoca y de esos 5 pone alguno que no tiene alguna característica de las que la institución pidió, y usted dice, pero yo presenté 35 más, cámbieme uno. No podría hacerse porque ya la administración dejó establecido cómo iba a ser la evaluación. Y esa es una regla igualitaria para todos, ¿verdad? Entonces, ahí siempre hay que tener, no hay que perder de vista las particularidades del caso concreto. Yo les digo en términos generales las reglas, pero la solución para el caso concreto podría ser diferente por algún elemento que ya sea venga del cartel o de la oferta como tal. También el inciso I nos dice que los documentos necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura. Vean que nuevamente está, lo importante es que lo que se vaya a subsanar haya pasado antes de. Bueno, con el tema de la caja, no voy a leer toda esta resolución, ¿verdad? Pero lo que interesa es tener claro que en el tema de la caja, hoy día la posición que se mantiene, y a pese a que hubo un revés por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, declaró ilegal una posición de la Contraloría. Lo que pasa es que luego esa resolución fue anulada por la Sala Primera, ¿verdad? Que es el hermano mayor, digamos en eso, ya la última palabra. Al final sigue vigente entonces la tesis de Contraloría que acepta la posibilidad de subsanar la condición de morosidad con la caja, con FODESAP, con estas, ¿verdad? Entonces, la obligación del oferente de acreditar que se encuentra al día con las obligaciones obrero-patronales, esto sí se acepta como subsanable y por lo tanto la oferta no, hay que ver también escenarios distintos. En este caso, la oferta es inelegible al no estar inscrito ante la caja al momento de la apertura. Ahí sí es diferente, ¿verdad? Pero si es un tema de morosidad, se le da oportunidad, como quien dice, al oferente de ponerse al día con el pago de la caja. Vean, y aquí hay varios, esto es lo que les comentaba, la obligación de estar al día en el pago de las cuotas se debe exigir desde el momento de la presentación de la oferta. Esta fue la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que anuló la posición de Contraloría, pero posteriormente a través de la resolución 03413-2019 de la Sala Primera del año 2019, la anula la sentencia anterior y por lo tanto lo que deben tener ustedes presentes es que el criterio de la Contraloría que permite la subsanación de la morosidad con las cuotas de la caja pues se entiende vigente y es la que ha venido manteniendo. Vean, esta es una resolución del año 2020 y el pago de las cuotas obrero-patronales ante la caja al momento de la apertura resulta una obligación de los oferentes, pero la subsanación es permitida. Esta es la posición que se mantiene, ¿verdad? Aquí como para ir avanzando un poquito más rápido. Con el tema de los impuestos, un tema un poquito similar, ¿verdad? La morosidad en el pago de tributos es también un aspecto subsanable. No admite la exclusión de la oferta que se ha puesto al día en el pago. Y en este caso, vean también inclusive el caso ya de impuestos específicos como podría ser el marchamo,
y la declaración jurada sobre el pago de impuestos y esto, pues obviamente ya cuando se trata de declaraciones juradas, además esto es subsanable. El artículo 80 y 81 son los que nos dan las pautas específicas como una guía, recordemos que es una guía de lo que se puede subsanar y lo que no, por ejemplo, aspectos formales, la naturaleza y propiedad de las acciones, declaraciones juradas, bueno, antes cuando había copias de las ofertas, ya esto ahora no, el pago de timbres, certificaciones de la caja, certificados sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido, siempre y cuando esas circunstancias existieran al momento de la presentación de la oferta y haciendo la diferencia con el caso que ponía doña Gabriela de un caso donde yo no presento, yo no digo una oferta ni marca y modelo y luego pretendo presentar un folleto, un certificado de características técnicas, pero estoy completando. Ahí hay un tema y es que en casos donde la administración necesita datos específicos para saber lo que le están ofertando y poder comparar las ofertas en igualdad de condiciones, yo no puedo válidamente solo decir entendido y aceptado, cumplo, ¿verdad? Que eso es lo que Contraloría llama y en la jurisprudencia de Contraloría se llama manifestaciones genéricas. Esas manifestaciones genéricas en algunos casos pueden ser muy válidas, perfecto, por ejemplo, en el tema del plazo de vigencia de la oferta. Inclusive, si el plazo de vigencia de la oferta no lo ponemos específicamente en nuestra propuesta, no pasa nada, porque se presume que estamos aceptando el que ya la administración dio. Pero cuando la administración necesita datos esenciales, no basta con decir entendido, aceptado y cumplimos. La administración necesita algo más y por la vía de la subsanación no podríamos completar válidamente información esencial o requisitos esenciales que no están. Es como que, digamos, se nos olvidó poner el precio, ¿verdad? Entonces ahora ya yo di todo el nombre del equipo y todo, lo que no dije fue cuánto costaba, pero ahora lo subsano, porque el principio de eficiencia no, eso es un dato esencial. Cuando tengamos dudas, pensemos si aquello se parece al tema del precio. Uno no pensaría el precio como tal. Vean que si se puede a veces subsanar algún componente del precio, sobre todo de la estructura, al aclarar, más que subsanar, aclarar en términos del precio algo, ahí ya ahí empezamos en una zona gris muy complicada. Otra documentación técnico-financiera de la oferta, por ejemplo, los estados financieros, otras formalidades como traducciones libres, datos, el plazo de vigencia de la oferta, pero en ese caso tiene que haberse, si no se dijo nada, pues perfecto, pero si se dijo algo y ese plazo es inferior al que el cartel estableció, tiene que nuestro plazo al menos alcanzar el 80% del plazo fijado en el cartel. El monto y vigencia de la garantía de participación, lo mismo cuando haya alcanzado al menos el 80%, cualquier error material de la garantía de participación, documentos necesarios para probar la veracidad de hechos previos a la apertura y cualquier otro extremo solicitado como un requisito de admisibilidad. Siempre la regla fundamental es que no se genere una ventaja indebida. Llévense eso con ustedes, esa es la regla de oro. Precio, bueno, el plazo ya vimos que no necesariamente, la firma no se subsanan, son elementos ya sustantivos. Y aquí hay muchísimos más criterios de Contraloría, pero tal vez por cuestión de tiempo no vamos a entrar en más detalles. Lo único con lo que quiero cerrar es que hay un momento procesal específico para subsanar y ese es después de la apertura. La posibilidad tampoco es ilimitada, lo que les había comentado, no vamos a esperar un año a que yo pueda presentar el documento y pedirle a la administración que me acepte 5 meses, 6 meses. Con el tema COVID sé que ha habido de verdad atrasos en la vida real importantes, pero habría que justificarlo muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la administración a mí no me da del todo la posibilidad de subsanar? Ni siquiera me pregunta, no, y yo no había llevado la capacitación de Conexis y entonces yo andaba perdido y tampoco presenté nada. Y cuando me doy cuenta es que me sacaron y ni siquiera me preguntaron por ese documento, por esa incongruencia que tal vez tenía mi oferta. A la hora de presentar el recurso, entonces yo tendría la posibilidad de presentar eso que me hizo falta, por lo que me descalificaron y que ni siquiera me pidieron en la etapa de subsanación, ¿verdad? Ahora, si la administración ya a mí me dio la oportunidad y yo no la aproveché, lo tengo más complicado porque ahí la Contraloría ha dicho
que ya no es tan fácil. Usted tendría que demostrar por qué no lo presentó, por qué no lo presentó en tiempo. Puede intentarlo, pero ahí sus posibilidades serán ya inferiores porque hay un momento procesal para hacer la subsanación. No podemos esperar a que sea una oportunidad totalmente abierta que retrase el proceso. Recuerden que lo principal de cara a la información o de cara a lo que le interesa a la materia de contratación es que el procedimiento se termine para llegar al contrato lo antes posible. Bueno, si a usted le solicitan subsanación, los consejos nuestros es entregue la información lo más apegada a lo que la administración le está solicitando. Si no entiende lo que le están preguntando, porque eso es otra cosa que pasa mucho, o nos consulta a nosotros, con mucho gusto lo tratamos de guiar y de interpretar lo que le están pidiendo, y si no, usted levanta el teléfono, manda un correo y pregunta qué es exactamente lo que quieren. Hay un caso que ganamos en Contraloría porque la administración mandó una subsanación, perdón la expresión, pero que era un plato de babas, como decimos popularmente, ¿verdad? Era ahí una subsanación, complete el requisito, cumpla, presente el requisito tal y como dice el cartel, pero no sabíamos exactamente, el cliente no sabía qué era lo que le estaban pidiendo porque entendía que iba todo, que lo importante iba, que faltaban algunas cosas formales. Bueno, entonces se fue a buscar otros documentos que respaldaran lo que ya había presentado y la administración se lo rechazó. Cuando le rechaza la subsanación, cuando lo descalifican el estudio de ofertas, es cuando le dice que es que a la carta le faltaba el sello, le faltaba la fecha, le faltaba no sé qué, ¿por qué no lo dijo antes cuando pidió la subsanación? Eso lo llevamos a Contraloría y la Contraloría dijo, este tipo de subsanaciones que hace la administración donde no especifica qué es lo que le hace falta, eso no es válido. La administración tiene que dar una oportunidad real de subsanar diciéndole al oferente, a usted le falta esto, 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 ¿verdad? Puntualmente. Y entonces ahí hay una oportunidad. Lo que les comentaba, y ya para cerrar, ahora sí prometo que con esto cierro para darle la palabra a don Mauricio, el hecho de que yo no presente la subsanación como tal no necesariamente representa la descalificación de la oferta, porque hay un paso más. Antes de que a mí me descalifiquen, la administración tiene que hacer el análisis de trascendencia del incumplimiento. Tiene que acreditar que lo que yo no aporté o aporté tarde es algo sustantivo y que por lo tanto me tiene que dejar por fuera. ¿Verdad? Porque solo los defectos sustanciales, solo cuando hay algo grave en mi oferta, es cuando me pueden descalificar. Y ella, la administración, es la que está obligada a decir dónde está el incumplimiento sustantivo de parte de mi oferta. Por eso les digo, ese caso lo ganamos justamente con este razonamiento. Ahí hay más ejemplos de lo que sí, de lo que no. Y comentarles lo que don Mauricio quería compartir con ustedes. Yo les adelanto, nuestra base de datos con Lexis, los criterios que hemos compartido con ustedes hoy son criterios que están en nuestro tesauro. Esta es una herramienta muy útil. También algunos de ustedes nos escriben para pedirnos formularios de recurso de apelación, de recurso de revocatoria, de objeción. Nosotros no compartimos esa información porque eso también, bueno, eso depende de muchas cosas, pero en la base de datos con Lexis sí que hay en la biblioteca algunos formularios de esa línea que pueden servir de guía. Aquí con Lexis es una herramienta que tiene una biblioteca con las normas actualizadas, el tesauro con estos criterios clasificados que está muy bien, rápidamente usted encuentra información sobre precio ruinoso, sobre subsanación, patente, lo que sea, ¿verdad? Y luego jurisprudencia con todos los oficios y resoluciones de la Contraloría, los que va sacando, está todo aquí. Usted tiene en la misma página web, tiene toda la información y también las directrices de Hacienda, resoluciones de la Sala Constitucional, de la Sala Primera, del Tribunal Contencioso, y la verdad es que está muy completo. Don Mauricio, discúlpeme que más bien me abusé con el tiempo. No, excelente. Definitivamente es un tema que se las trae, ¿verdad? Hay muchas preguntas. Yo lo que quisiera tal vez que acordemos, Ana Marcela, es revisar esas preguntas para ver si para la siguiente edición de preguntas frecuentes de nuestros clientes hacemos un capítulo únicamente o alguna selección únicamente de este tema para complementar. Perfecto, claro que sí. Adicionalmente, quiero, bueno, agradecerles su presencia el día de hoy, invitarlos a la próxima charla
con Ana Marcela también, que es de hoy en 8, que estamos hablando de aspectos económicos de las ofertas con la nueva ley de contratación general de contratación pública. Esto es el miércoles 27 a las 10:30 de la mañana. Al haberse registrado ustedes en este webinar, nosotros les dimos 2 por 1, entonces no necesitan registrarse ustedes en esta nueva charla y ojalá que puedan participar con nosotros. Igual les vamos a estar enviando por correo electrónico el video de la charla de hoy, ¿verdad? Que ahí es tan extensa, digamos, tan profunda, para que puedan repasar con calma las filminas y los aspectos que a ustedes más les interesa. Para nuestros clientes, importantísimo, ¿verdad? Recuerden que Ana Marcela está a la disposición en las consultas por WhatsApp y que estas consultas, como ella lo mencionó, son para temas generales de la normativa, los pueden atender inmediatamente, ¿verdad? Pero también hay asesoría, ¿verdad? Entonces ustedes pueden solicitarle ese apoyo para que, y bueno, obviamente ya tiene sus cánones de profesional, ¿verdad? Relacionados, pero para atender, ¿verdad? Los casos específicos de ustedes. Y como estamos tan un poquito pasados del tiempo, vamos a terminar ahora y como siempre les agradezco su interés, digamos, y si tienen, tenemos aquí varias opciones. Voy a empezar desde de arriba para abajo. Si alguno tiene interés en suscribirse a Conexis, ¿verdad? Con todo lo que es, ¿verdad? Tecnología, más entrenamiento, acompañamiento, experto y demás, ¿verdad? Para tener ventajas competitivas, para competir mejor, para ganar más. Entonces, la opción 1, suscripción a la base de datos legal de contratación administrativa que Marcela nos mencionó. Realmente esa es la directora de ese programa, es Ana Marcela, y ella tiene varios años de estar trabajando en eso y es un compendio amplísimo, ¿verdad? No solo de toda la normativa, sino también de las directrices de la Contraloría, la jurisprudencia de las salas relacionadas, y tiene un tesauro que es como una guía de temas frecuentes donde yo puedo buscar temas frecuentes, de consultas frecuentes y tener ahí relacionados todos los fundamentos legales, ¿verdad? Entonces digamos, acceso a esa información sumado al apoyo de Marcela es una combinación muy potente, ¿verdad? Definitivamente en este mercado que es cada día más competitivo. El tema de las lecciones virtuales, se los hemos mencionado antes, es un tema que ya tenemos bastante gente que se está certificando al concluir los módulos. Son 10 módulos de capacitación en línea. Cada módulo trae 4 videos, trae un sistema de tareas, trae exámenes, ¿verdad? Que yo me tengo que graduar de cada módulo. Y tiene una función que es buenísima, que es un foro con el profesor, que en este caso es Josué Jiménez, otro especialista de nosotros. Y entonces ahí pueden interactuar con otros estudiantes y aclarar sus dudas y demás. Ese módulo, tenemos un precio de oferta buenísimo, son $100 por 5 módulos, tenemos 5 meses para hacerlo. Acompañamiento experto personalizado, eso es importante. Ese acompañamiento puede ser con Josué, también puede ser con Ana Marcela, si es una consultoría específica. El acompañamiento es más como lo llevo paso a paso para, para depurar mi gestión de procesos de venta a gobierno. Ese puede ser un enfoque. Otro es para atender un caso específico, ¿verdad? De un reclamo o una situación. Entonces, nada más clic ahí. Y la sesión personalizada para optimizar el uso es para clientes de nosotros, ¿verdad? Que hay cosas nuevas, estamos trabajando fuertemente en simplificar todo, en hacerlo más personalizado, en ser más inteligente. Vienen cosas súper interesantes
para lo que quedan las siguientes semanas, esta misma semana. Hoy estamos miércoles, digamos que a más tardar el lunes van a tener nuestros clientes que tienen Analytics, van a tener un upgrade de Analytics donde van a poder poner sus reportes favoritos, ¿verdad? Hacen un estudio de mercado, lo guardan y después nada más le dan clic y ya les presenta todos los datos actualizados a ese momento. Una barra de gráficos que me permite ver los resultados que yo tengo de un estudio desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Y demás. Entonces, bueno, por ahora queda más que agradecerle primero a Ana Marcela, ¿verdad? Su excelente presentación, Con mucho a gusto, don Mauro. todos Saludos. su asistencia, ¿verdad? El día de hoy y su participación amplísima, ¿verdad? Tenemos un montón de preguntas. El compromiso de parte de nosotros de revisar esas preguntas y hacer una publicación aquí en la sección de noticias de licitaygana.com, ahí va a estar, yo diría, empezando noviembre, esa sección de noticias solo para ustedes, de este tema de subsanación. Y bueno, los esperamos la próxima semana para el tema de aspectos económicos, cómo varían con la nueva ley de contratación pública, otro tema también fundamental. Y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, por su interés en nuestros servicios y estamos para atenderlos de la mejor forma que podamos. Bueno, terminamos aquí. Les dejo el poll para que lo revisen y muchas gracias. Saludos y se cuidan.